¿Qué mensaje divino reveló Jesús al escribir en la tierra? Un milagroso misterio de Redemption. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, Jerusalén era un bullicio de voces y expectativas. El aire cálido de la tarde se impregnaba del aroma de olivos y especias, mientras la multitud se aglomeraba bajo la sombra del espléndido templo. Las enseñanzas de un hombre, conocido como Jesús, desafiaban las normas establecidas, atrayendo tanto a creyentes como a escépticos. Entre ellos, algunos fariseos, envidiosos de su creciente influencia, urdieron un plan para atraparlo en sus propias palabras. Con astucia, llevaron ante él a una mujer sorprendida en el acto de adulterio. La arrojaron a sus pies, clamando: «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto de adulterio. Según la ley de Moisés, debemos apedrearla. ¿Tú qué dices?». Juan 8, 4-5. La tensión era palpable, todos contenían la respiración, aguardando la respuesta del reconocido rabí que desafiaba su autoridad. ¿Podría este hombre, que había hablado de amor y perdón, contradecir la ley de Moisés? En ese momento, un profundo silencio se apoderó del entorno. Jesús, con una calma sorprendente, se inclinó y comenzó a escribir en la tierra con su dedo. Sus manos trazaban palabras en el polvo, como si revelaran un mensaje oculto, un misterio que sobrepasa las apariencias. Los fariseos, impacientes y arrogantes, insistieron en una respuesta, como si su intención fuera doblegar al maestro. Finalmente, Jesús se enderezó. Con una voz que resonaba con autoridad y compasión, pronunció: «El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella». Juan 8:7. Este desafío golpeó no solo a los acusadores, sino que atravesó los corazones de todos los presentes, iluminando la oscuridad de la hipocresía. Uno a uno, los hombres comenzaron a retirarse, cabizbajos, tocados por la revelación de sus propias culpas. La mujer, atemorizada y vulnerable, se encontraba ahora sola frente a aquel que podía juzgarla. La mirada de Jesús, cargada de amor y perdón, le ofrecía lo inesperado: liberación. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?, preguntó. Ella, sorprendida, contestó: ninguno, Señor. En ese momento, Jesús la miró con dulzura y gracia, declarando: ni yo te condeno, vete y no peques más. Juan 8:11. Este encuentro no solo comunicaba la esencia de la misericordia divina, sino que celebraba un milagroso misterio: la redención que transforma vidas. Mientras la multitud, antes expectante y llena de juicios, comenzaba a componer un nuevo entendimiento, se preguntaban cuál era el verdadero significado de ese encuentro con el Hijo de Dios. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. La escritura en la tierra simbolizaba cómo, a través del encuentro con Cristo, nuestros pecados podían ser borrados y nuestras vidas, renovadas. Sin embargo, la pregunta del día no se limitaba a la ley y el perdón, sino que suscitaba una búsqueda más profunda: ¿qué verdadera libertad se podía hallar en la gracia de Dios? La historia continuaría, y en cada corazón latía la posibilidad de redención. La atmósfera se llenó de expectativa, dejando un eco de reflexión en el aire. La mujer, aún conmocionada por la liberación que había recibido, se alejó lentamente, con lágrimas de gratitud en sus ojos. El murmullos de la multitud comenzaban a desvanecerse, pero las enseñanzas de Jesús resonaban con fuerza en sus corazones.
Aquella reunión en las afueras del templo había sido un ejemplo tangible de la gracia divina, una muestra del amor incondicional que Dios reserva para aquellos que se encuentran perdidos y quebrantados. Mientras tanto, los fariseos, humillados y llenos de ira, se retiraban con la indignación que repercutía en sus almas. Se encontraban en una encrucijada, la ley y las tradiciones les dictaban un camino, pero el poder y compasión de Jesús desafiaban su comprensión de Dios. En su obsesión por la ley, se habían perdido la esencia del mensaje divino. ¿Qué haremos ahora?, murmulló uno de ellos a su compañero mientras salían entre la multitud. Este hombre se atreve a socavar nuestra autoridad y nos ha mostrado la verdad que tememos enfrentar. Ya no podemos ignorarlo. La noticia de este suceso se esparció rápidamente como fuego a través de Jerusalén. A medida que la multitud se dispersaba, los corazones se llenaron de nuevas preguntas. ¿Podría este Jesús realmente ser el esperado Mesías? ¿Cómo podía hablar con tal autoridad y poder? Las conversaciones crecieron en fervor y curiosidad, y muchos se preguntaban si Jesús era la promesa que había sido anunciada por los profetas. Al caer la noche, Jesús se retiró a un lugar apartado, un monte al que frecuentemente acudía para orar y buscar al Padre. Allí, la luna iluminaba su rostro, mostrando la paz que reinaba en su corazón. Él sabía que su camino estaba fijado hacia la cruz, un sacrificio que cambiaría el destino de la humanidad. En la soledad de la montaña, clamó a su Padre por fortaleza y claridad, consciente de los oscuros planes que se urdían en los corazones de quienes le adversaban. En Jerusalén, los líderes religiosos se reunieron en secreto. Debemos hacer algo antes de que más personas crean en él, insistió uno de los ancianos. Si continuamos así, perderemos nuestra posición y nuestro pueblo. Mientras conversaban, un eco de confusión y miedo se apoderó de ellos. Se sentían acorralados y decididos a no permitir que la voz de la verdad prevaleciera. Sin embargo, las palabras de Jesús, llenas de amor y perdón, seguían resonando en sus corazones. Como en el antiguo relato de Zacarías, cuando el pueblo clamó a Dios buscando guía, ellos también estaban en un punto crítico, pero su orgullo los mantenía ciegos. Esa noche, mientras el viento soplaba suave sobre Jerusalén, Jesús, en su oración, entendía que su misión trascendería cualquier ley o ritual. Sabía que la gracia debía triunfar sobre la condenación y que el amor sería la clave para sanar a un pueblo quebrantado. En ese momento espiritual profundo, el propósito de su sacrificio cobraba vida en su corazón. Entonces, revelando un nuevo misterio, una voz suave y clara resonó en el aire: Hijo mío, el tiempo se aproxima. No solo harás señales y maravillas, también serás el Cordero inmolado por la redención de muchos. El camino que has de andar es difícil, pero como la tierra que es regenerada por la lluvia, así será el fruto de tu sacrificio. La atmósfera se cargó de expectativa. Los planes de Dios estaban naciendo en la oscuridad de la noche. Aquella tarde, el perdón había brillado como una luz entre la multitud, pero ahora el eco de la cruz se acercaba con cada momento que pasaba. La consumación de las promesas estaba en curso, y el pueblo de Dios aguardaba ansioso la revelación de su Redentor. Con este pensamiento, la mirada de Jesús se dirigió hacia Jerusalén, sus ojos llenos de amor y tristeza, preguntándose: ¿quién estará listo para recibir el don de la gracia? ¿Quién reconocerá la voz de su Salvador? Una nueva revelación estaba a punto de ser desatada, la clave de la promesa redentora del pacto eterno estaba por ser revelada. La noche se tornó en un silencio sagrado mientras Jesús descendía del monte, meditando en lo que le aguardaba. Sus pies se movían con propósito, sabiendo que la mañana traería nuevos desafíos. Al llegar a la ciudad, el murmullo de las calles era un eco de expectación. Muchos aguardaban ansiosos el alba en busca de respuestas. Cuando el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, los líderes religiosos se preparaban para confrontar a Jesús de nuevo. Debemos tener un plan, sentenció un fariseo de alta posición. Este hombre está arruinando nuestra influencia. Esta vez, lo atraparemos en sus propias palabras. Se convirtieron en cazadores de su propia fe,
buscando la manera de desmantelar la verdad que les amenazaba. Mientras tanto, un grupo de personas se acercaba al templo. Incluía a la misma mujer que había sido liberada de su tormento. Su corazón palpitaba, no por temor, sino por la esperanza que Jesús había encendido en su vida. El eco de su voz resonaba en su interior: ¿quién de ustedes está libre de pecado? Recorría su mente una y otra vez, una verdad que abolía la condena y daba vida en abundancia. Dentro del templo, la ignorancia y el orgullo rugían como un vendaval. Algunos, muy cerca de Jesús, intentaron atraer la atención de la multitud. Susurros malignos comenzaron a fluir. Mira, ese es el que se dice Hijo de Dios, ¿qué hará frente a la ley? Cuestionaron entre ellos, buscando atraer a los curiosos e incrédulos. De pronto, surgió la provocación. Los fariseos, cual lobos disfrazados de ovejas, llevaron a la mujer adúltera ante Jesús. Con desdén, la colocaron a sus pies y, retorciendo la ley como una trampa, declararon en voz alta: Maestro, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. Moisés en la ley nos manda apedrearla, ¿tú qué dices? El aire se volvió pesado de expectativa, el susurro de la multitud resonaba. Las miradas se dirigieron a Jesús, esperando que él revelara su juicio. Pero, en lugar de responder, se inclinó y comenzó a escribir en la tierra con su dedo, desatando un murmullo de confusión. Cada trazo parecía un susurro divino, como si el mismo Creador estuviera comunicándose con aquella tierra polvorienta. Al levantar la vista, sus ojos eran un océano de gracia y verdad. El que de ustedes esté sin pecado, que tire la primera piedra, proclamó. Sus palabras resonaron como un eco poderoso, atravesando el corazón de los presentes con la agudeza de un filo. Un silencio inquietante cubrió el lugar, cada uno comenzó a mirar hacia el suelo, la conciencia desgarrándoles las vestiduras de su orgullo. Jesús volvió a inclinarse y continuó escribiendo. ¿Qué mensajes escondían sus palabras en la tierra? Algunos comenzaron a alejarse, uno a uno, hasta que solo quedó la mujer frente al Salvador. En su mirada, había amor y compasión infinita. Finalmente, Jesús le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ni uno, Señor, respondió ella, su voz temblaba entre la mezcla de temor y esperanza. Yo tampoco te condeno, dijo Jesús, vete y no peques más. Su liberación era un acto explosivo de gracia, una reunión de propósito divino en el horizonte de su vida, pero mientras la mujer se iba, Jesús sabía que el silencio de la ley seguiría acechando en las sombras. La cruz se acercaba, y con ella, la realidad del juicio de Dios que clamaría por redención. Era un misterio profundo y, con su vida, una serie de eventos se desatarían que pondrían todo en su lugar. La multitud, aún perturbada por lo sucedido, se alejaba, llevando consigo la semilla de un mensaje devastador. En la confrontación entre la ley y la gracia, el amor de Dios irrumpe en el corazón de los perdidos. Sin embargo, el desafío persistía: ¿quién estaría dispuesto a abrazar esta verdad que cambiaría para siempre el destino de la humanidad? Mientras la luz del día se desplegaba sobre Jerusalén, Jesús sabía que la revelación del propósito redentor de Dios estaba a punto de ser descubierta. En el corazón del Padre, un camino de salvación y reconciliación comenzaba a trazarse, dejando a todos esperando la próxima revelación del plan divino. Mientras los rayos del sol comenzaban a inundar las calles polvorientas de Jerusalén, Jesús se retiró del tumulto de la multitud. Su mente estaba en un estado de profunda meditación sobre las palabras que había pronunciado, un eco reverberante de verdad que desafiaba las nociones humanas de justicia. Al retirarse a un lugar más tranquilo, sus discípulos se acercaron con cautela, sus rostros reflejaban la confusión y el asombro de lo que acababan de presenciar. Maestro, comenzó Pedro, con la voz entrecortada, ¿por qué elegiste responder de esa manera? La ley es clara, ¿no es así? La mirada de Jesús se posó en él, llena de compasión y un entendimiento que trasciende el tiempo. Pedro, la ley fue dada para guiar, pero el amor es el cumplimiento de la ley.
No he venido a condenar, sino a salvar, respondió con serena autoridad, como si cada palabra estuviera tejida con el hilo del amor divino. Mientras hablaba, el pueblo comenzaba a murmurar nuevamente en las calles. Los líderes religiosos, humillados y enojados, se agrupaban en un rincón del templo, discutiendo con fervor la humillación que habían sufrido. Debemos hallar otra forma de desacreditarlo, declararon algunos, con los rostros endurecidos por el odio y el temor. El espíritu de la injusticia y el orgullo continuaba prosperando, haciéndose cada vez más fuerte, mientras la sabiduría de Jesús resonaba como un trueno en sus corazones. Caminando por el mercado, Jesús encontró a un ciego de nacimiento, su rostro marcado por años de sufrimiento. Este hombre, al escuchar la multitud, levantó su voz entre las voces de la gente. «Hijo de David, ten misericordia de mí», clamó. Su súplica atravesó el aire, llegando a los oídos de Jesús. Al detenerse frente a él, el Salvador sintió una profunda compasión. «¿Qué quieres que te haga?», preguntó Jesús, su mirada penetrante iluminando la oscuridad que había envuelto al ciego. «Señor, que recobre la vista», respondió el ciego, sus palabras cargadas de fe y anhelo. En un acto de poder y ternura, Jesús escupió sobre la tierra, reclutando la creación misma para desatar su milagro. Con barro en las manos, untó los ojos del ciego, diciendo, «Ve a lavarte en el estanque de Siloé». El ciego obedeció y, tras lavarse, regresó con los ojos abiertos. Al ver la luz del día por primera vez, sus labios se llenaron de alabanza. «Yo soy el que estaba ciego, y ahora veo», exclamó ante un grupo asombrado, que empezaba a reconocer el poder de aquel hombre que desafiaba su entendimiento. No muy lejos, los fariseos escucharon la noticia del milagro y se agitaron. «Este hombre no puede ser de Dios, porque no guarda el sábado», proclamaron con rabia, cerrando sus corazones a la verdad que les era revelada. Así, uno a uno fueron confrontados por la verdad viva, mientras el ciego, ahora sanado, era interrogado. «¿Qué tienes que decir de aquel que te abrió los ojos?», le preguntaron. «Si él no fuera de Dios, no podría hacer nada», respondió el ciego, su fe ahora más firme que nunca. Mientras tanto, Jesús observaba desde la distancia, sabiendo que cada corazón resentido y cada mente cerrada era parte de un relato que se entrelazaba con su misión redentora. La estrategia de Dios se tejía a través de estos encuentros, revelando poco a poco la extensión de su gracia que había sido predicha en las Escrituras. Era un camino misterioso, donde cada sanación era una declaración que resonaba en los cielos. En su mente se gestaba el plan divino que culminaría en la cruz, un sacrificio que cambiaría toda la humanidad. Pero no todos estaban dispuestos a recibir. A medida que la noticia de sus milagros se esparcía, también lo hacía la oposición. ¿Qué pasará con el futuro del pueblo?, se preguntaban muchos, mientras la angustia y la esperanza coexistían en el aire. Mientras se establecía un nuevo nivel de tensión, Jesús sabía que había más revelaciones por venir. Había llegado el momento de la verdad, pensó. El desafío se intensificaría y los corazones se dividirían. La redención estaba al alcance, pero requeriría una aceptación profunda y valiente. Era un misterio divino que todavía muchos no podrían comprender, hasta que el tiempo de la revelación se cumpliera en toda su gloria. Después de la conmoción por el milagro, Jesús se encontró con sus discípulos en un jardín cercano, un oasis de calma en medio del tumulto de Jerusalén. La frondosidad de los árboles les ofrecía un refugio, mientras el sonido del viento acariciaba sus rostros. Sintiendo el peso del momento, Jesús alzó la vista hacia el cielo, donde las nubes comenzaban a reunir el calor del día. Al ver la inquietud aún presente en los rostros de sus seguidores, tomó la palabra con un tono lleno de solemnidad. «Escuchen», instó con un brillo en sus ojos, «esto no es solo un acto de compasión hacia un ciego, sino el cumplimiento de las palabras del profeta Isaías. Los ciegos ven, y los sordos oyen», Isaías 29:18. El tiempo de la liberación ha llegado. Pedro, aún oscurecido por el asombro, preguntó, «Maestro,
como podemos entender que este milagro trae consigo un mensaje más profundo, Jesús respondió con dulzura: cada milagro es un reflejo de la gloria de Dios y de su deseo de reconciliarnos. Pero la incredulidad se cierne sobre muchos corazones, escondiendo la luz de la verdad. Pero no pasó mucho tiempo antes de que la sombra de la opresión volviera a asomarse. Al poco rato, un grupo de fariseos apareció en el umbral del jardín, con los rostros cargados de rabia y desafío. Su líder, un experto en la ley llamado Nicodemo, se les acercó, desafiando la tranquilidad del momento. ¿Por qué haces estas cosas en el día de reposo? ¿Cómo puedes arrogante decir que eres el Hijo de Dios? Cuestionó, su voz resonando con desdén. La respuesta de Jesús fue calmada, pero claramente poderosa. Si ustedes supieran de dónde vengo y a dónde voy, no cuestionarían mi misión. Ustedes solo ven lo que han decidido ver, y ven a través de un lente de condenación. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Juan 3:17. Mientras el diálogo se intensificaba, el ambiente se impregnó de una tensión palpable. Entre los espectadores, los murmuros crecían, algunos fascinados por las palabras de Jesús, mientras que otros se llenaban de indignación. En medio de esta agitación, Jesús se agachó y comenzó a escribir en la tierra. Sus dedos danzaban suavemente, dejando marcas que no se podían discernir a simple vista. Los fariseos, confundidos y frustrados, insistieron en que respondiera a su desafío. ¿Qué opinas de la mujer que ha sido sorprendida en adulterio? La ley de Moisés nos ordena apedrearla. ¿Qué tienes para decir? La multitud respiraba con expectativa, sabiendo que esta era una trampa letal. Sin mirarlos, Jesús se incorporó lentamente y, con autoridad divina, respondió: aquel de ustedes que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Juan 8:7. Su voz resonó como un eco en el corazón de cada oyente, provocando un momento de profunda reflexión. Mientras algunos comenzaron a apartarse, los rostros de los fariseos palidecieron ante la revelación de su propia hipocresía. Una mujer llorosa fue llevada frente a él, con la cabeza gacha. Jesús, en un gesto de incomparable compasión, le preguntó: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Al escuchar esto, ella levantó la vista y, con voz temblorosa, respondió: ninguno, Señor. Entonces, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Juan 8:10-11, declaró Jesús. Este acto no solo era un milagro de liberación, sino un claro mensaje del perdón divino que estaba a disposición de todos. Mientras las palabras de Jesús calaban hondo, el sol se ocultaba, arrojando un brillo dorado sobre la escena. Sin embargo, a lo lejos, se escuchaban murmullos de malestar que anunciaban una mayor confrontación. La tensión aumentaba, pues aquellos que deseaban perpetuar la oscuridad no se detendrían ante la verdad que ellos desafiaban. La noche caía lentamente sobre Jerusalén, y Jesús sabía que cada milagro, cada enseñanza, cada momento construía hacia un desenlace inevitable. Mientras el futuro se revelaba como un palpitante secreto, el eco de su misión resonó, dejando en el aire la pregunta de qué nueva revelación estaba por venir en el plan soberano de Dios. Mientras la noche se asentaba sobre Jerusalén, Jesús y sus discípulos se encontraban aún en el jardín, el aire impregnado de anticipación y misterio. El murmullo de la multitud se desvanecía lentamente, pero en los corazones de muchos había una inquietud que se negaba a descansar. Jesús, observando el profundo peso de la angustia en sus rostros, percibía que ya no se trataba solo de un milagro o de un acto de compasión. Se acercaba un momento de revelación divina que cambiaría para siempre la comprensión del pueblo sobre el reino de Dios. Los corazones son como tierra seca, comenzó a decir Jesús, y en ocasiones necesitan ser sembrados nuevamente. Hay desconcierto, pero ese desconcierto es la antesala de la comprensión. Los discípulos lo escuchaban atentamente, entrelazando sus miradas inquietas. Entonces Pedro, con ojos llenos de curiosidad, cuestionó: Maestro, ¿qué es lo que realmente estás buscando al escribir en la tierra? Tus palabras son un faro,
pero hay un misterio en tus actos. Jesús miró a su alrededor, como si detectara peligros ocultos, y respondió, mira profundamente, Pedro. En la Escritura queda atrapada la esencia del corazón humano, donde hay caos, el propósito de Dios se manifiesta. En este momento, estoy revelando que la verdad puede ser tan terrosa como el camino que caminamos, lleno de tropezones. Pero también, en este contacto, se da la oportunidad de restauración. Mientras hablaba, algunos de los fariseos y escribas se retiraban, desanimados por la respuesta del maestro. Sin embargo, uno de ellos, llamado Gamaliel, se acercó, ansioso por entender la controversia. Maestro, ha habido silencio en las palabras de la ley, pero tú hablas con autoridad. ¿Cómo puede uno encontrar la redención en medio de la condena? Con esa pregunta, una llamativa luz iluminó los ojos de Jesús. ¿No has leído lo que dice la Escritura? Yo deseo misericordia y no sacrificios, Oseas 6:6. La ley es buena, pero no es el fin. Hay una gracia que va más allá de la letra. La multitud, aún hipnotizada por sus palabras y gestos, comenzó a murmurar en voz baja. Algunos tomaron valor al escuchar estas verdades, mientras que otros se aferraban a su escepticismo. El murmullo se transformó en un clamor de preguntas: ¿es este el hijo de David? ¿Es acaso el Mesías que esperábamos? Las dudas y la esperanza se entrelazaban en el aire tenso. Con el paso de los momentos, la confrontación se volvía inevitable. Jesús, sintiendo el peso del conflicto, recordó las palabras del profeta Zacarías: y miraré a la casa de Judá, y a todos los pueblos, los llevaré de nuevo a casa, y serán mi pueblo. Zacarías 8:8. Su corazón se llenó de compasión por aquellos que no podían ver la verdad que se manifestaba ante sus ojos. Los corazones se endurecen cuando la verdad viene envuelta en un misterio, continuó Jesús, pero esta noche, la revelación de Dios está aquí. Cada acto mío es un paso hacia la salvación, no solo para el ciego, sino para todos los que están perdidos en la oscuridad de la incredulidad. Como respuesta a su potente declaración, un silencio reverente descendió, y la atmósfera cargó de anticipación. Cada discípulo sentía que se acercaba un desenlace, y las miradas de la multitud reflejaban un anhelo colectivo por la redención. De repente, Jesús levantó su mirada hacia el cielo, como si escuchara una susurrante anunciación divina. Un tiempo vendrá cuando mi sacrificio será el clamor de libertad, y la tierra que hoy es un campo seco se transformará en un río de redención. El eco de sus palabras resonó en todos los corazones presentes, como un canto melodioso. Hoy están sembradas las semillas del reino, y las preguntas irán creciendo. Pero, ¿estás dispuesto a dejar que arraiguen en tu vida? La noche se cerraba sobre Jerusalén, el misterio latente de lo que estaba por venir trazaba una sombra de expectativa, mientras Jesús se preparaba para un acto monumental que revelaría el verdadero propósito de su llegada. Ante la mirada cautelosa del pueblo, la pregunta permanecía en el aire: ¿qué nuevo desenlace estaba por revelarse en el plan soberano de Dios? Mientras la luna iluminaba el jardín, las sombras de los árboles danzaban como las inquietudes en el corazón de los presentes. El murmullo de la multitud había menguado, pero el ambiente se tornaba cada vez más electrizante. Jesús, consciente de la opresión del momento, sabía que la noche no traería solo la oscuridad, sino una luminosidad divina a través de su sacrificio que estaba a punto de desatarse. Los discípulos, apretados entre la ansiedad y la esperanza, observaban a su maestro con una mezcla de adoración y temor. Judas, quien había estado quieto, rompió el silencio con una voz temblorosa: Maestro, ¿cómo puedes hablar de la salvación cuando nos enfrentamos a la condena? Su mirada reflejaba la lucha interna que lo atormentaba. La traición, aún no consumada, latía en su pecho. Judas, respondió Jesús con ternura, la salvación no viene de la perfección del hombre, sino de la gracia de Dios. Mira cómo las tinieblas intentan cernirse sobre este lugar, pero observa también que la luz brilla en medio de ellas.
El sacrificio que estoy a punto de realizar no será en vano, será por amor a todos, incluso a aquellos que me traicionan. Mientras Jesús hablaba, las palabras se entrelazaban con la urgencia del momento. El sudor en su frente comenzaba a aparecer mientras la lucha entre el cielo y la tierra se intensificaba en el aire. Este es el tiempo de la revelación, continuó. Lo que hoy se escribe en la tierra determinará el futuro de muchos. De repente, un grupo de soldados se acercó, encabezados por uno de los sacerdotes más influyentes. El antagonismo estaba claro en sus rostros endurecidos. Un murmuro de temor recorrió los corazones de los discípulos. Judas, sintiendo el peso de su decisión, se sintió más presionado y observó a los soldados con un fervor sin precedentes. «Maestro», gritó uno de los soldados, «¿eres tú, el rey de los judíos?». La pregunta resonó, y la multitud contuvo la respiración. Jesús, con calma y autoridad, respondió, «Tú lo has dicho. Pero mi reino no es de este mundo, no lucho como un rey terrenal. Vengo a liberar a los cautivos de la verdadera opresión». Las palabras de Jesús hicieron eco en la vastedad del jardín, y las sombras parecían agazaparse, asombradas ante la certeza de su declaración. De repente, el ambiente cambió, una unción fresca y palpable se derramó sobre todos los allí presentes. «Lo que debe cumplirse, se cumplirá», dijo Jesús con una voz firme. «No se asusten ante la oscuridad que se aproxima. La traición, el camino de la cruz, y el sacrificio no son el final. En verdad, son el principio de la nueva creación». Los discípulos miraban atónitos mientras evidente dolor y temor se entrelazaban en sus corazones. Pedro, luchando con la angustia, preguntó, «¿Cómo puedes hablar de victoria cuando la muerte se acerca?». «Pedro, cada espina que se clava es el preludio de la gloria. Muertos en Cristo, viviremos con Él». Romanos 6:8. Lo que hoy parece terminado es en realidad el amanecer de la redención para toda la humanidad. El sacerdote que lideraba a los soldados alzó la mano, desafiando el ambiente tenso. «¿Por qué hablas como si tu mensaje fuera más grande que la ley? Tienes que ir al Sanedrín. Es la única forma de que tu voz sea escuchada». Las palabras de Jesús resonaron con una autoridad que desarmó la estrategia de su detractor. «Cada palabra que pronuncio y cada paso que doy es parte del plan soberano del Padre. Vengo a mostrar que la ley fue hecha por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo». Juan 1:17. «Si me buscan, encontrarán la verdad». La tensión era palpable, casi se podía sentir la vibración de un nuevo amanecer. Los corazones enfrentaban lo desconocido, el sacrificio inminente, la eternidad esperándolos al otro lado. La revelación de Jesús continuaba revelándose incluso bajo la presión de la traición y el rechazo, y así, en ese rincón del jardín, mientras la sombra de la traición avanzaba, la luz del plan divino brillaba más intensamente. Los discípulos se encontraron atormentados pero llenos de esperanza, preguntándose qué significaría todo esto para ellos y para el mundo. «Lo que hoy estáis presenciando es solo el comienzo», proclamó Jesús, mientras se preparaba para enfrentar su destino. Así como Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas, muchos no comprenderán el valor del reino que se ofrecerá. La noche continuaba, pero cada latido en el corazón de los seguidores del Maestro resonaba con la esperanza de que algo monumental iba a suceder. La pregunta flotaba en el aire: ¿podrían ver más allá de las sombras y entender la grandeza del plan soberano de Dios que se desplegaba ante ellos? El silencio del jardín se sintió como un eco del profundo conflicto interno que asediaba a los discípulos. El aire estaba cargado de tensiones, un presagio de lo que estaba por venir. Judas, al observar la inminente llegada de los soldados, temblaba entre la culpa y el deseo de redención. Su corazón latía fuerte, recordó las palabras de su maestro, pero las sombras de su traición comenzaban a pesarle insosteniblemente. «Rabí», murmuró un tembloroso Pedro mientras se acercaba a Jesús, «¿haremos frente a ellos? Tu poder es grande, podemos luchar por ti». La determinación de Pedro decía más que su voz.
Había tomado su espada, símbolo de su deseo de proteger a Jesús, y en su mano ardía la fe diluida por el pánico. Pedro, respondió Jesús, fijando su mirada en él con compasión, el que empuña la espada, por espada perecerá. Aquel que vive por la fuerza de este mundo se perderá en sus propias garras. Mi reino no es de este mundo. La serena firmeza de Jesús producía un instante de calma en medio de la tempestad. El sacerdote alzó su voz nuevamente, presionando por un acto decisivo. Detenedlo. No hay héroe en sus enseñanzas. Lo que busca es dividir y socavar nuestra ley. Atrápenlo y llévenlo al Sanedrín. De repente, se escuchó un ruido de pasos apresurados. La multitud de soldados avanzaba hacia ellos, con una oscuridad palpable sobre sus corazones y espadas desenvainadas. Los rostros de los discípulos se tornaron pálidos, temiendo la pérdida de su maestro. En un instante crítico, Judas se acercó a Jesús, sus ojos reflejando rivalidad, confusión y desesperación. Rabí, las 30 piezas de plata son como una sombra. ¿Qué he hecho? Sin embargo, en su alma, la traición taladraba más que su conciencia, pues era el precio de sus dudas y temores. La respuesta de Jesús fue un suave susurro: Judas, no es la plata lo que pesa, es el corazón que elige el camino de la oscuridad. Mientras el arresto se concretaba, Jesús miró a todos sus discípulos. Esta noche, cada uno de ustedes se dispersará. Sin embargo, después de mi resurrección, me verán en Galilea. La esperanza no termina en la cruz, sino que brota victoriosa más allá de ella. Las cadenas de la traición y la desesperación cernían sombras, pero las palabras de Jesús eran luz. Aquello que parecía un fatal desenlace era, en su esencia, el comienzo de la más grandiosa redención. Los soldados se acercaban, y Pedro, en un impulso de sangre, desenfundó su espada. El brillo del acero contrastó con la humildad del propósito de Jesús. Detente. La profecía debe cumplirse. Es necesario que todo se realice conforme a lo escrito. Los discípulos quedaron en shock. En su corazón, sabían que Jesús hablaba de la historia de su pueblo, de toda la humanidad, una historia escrita con sangre y amor. En ese momento, fue como si el tiempo se detuviera. Judas retrocedió, y la espada de Pedro cortó la oreja de uno de los soldados, cuyo grito se elevó en la noche. Jesús lo miró compasivamente. Regresa a su lugar, dijo Jesús, tocando la oreja herida. La verdadera guerra no ha sido contra carne y sangre, sino por el alma del mundo. Un instante tierno pero lleno de dolor. Sanó la herida, y el soldado, atónito, retrocedió. ¿Qué mensaje envuelves en la tierra, maestro? Preguntó uno de los discípulos, aún sin poder comprender el alcance de lo que estaban viviendo. Es un mensaje de gracia, un mensaje de esperanza, donde incluso la traición puede encontrar un nuevo camino. Y aunque hoy se encienda la tiniebla, pronto la mañana se levantará y verán la maravilla del amor de Dios. Mientras el grupo de soldados apresó a Jesús, la noche se cerró sobre el jardín, pero las palabras del Maestro resonaban en el corazón de sus seguidores, ardiendo en sus manos como las brasas de la fe. Y en medio del caos, un brillo de esperanza mostraba que la historia no terminaba ahí, sino que como el alba, algo más divino estaba por revelarse. En lo profundo del alma de cada discípulo, la pregunta palpitaba: ¿qué otro milagro nos revelará él? ¿Propósito de Dios en esta hora oscura? La noche se extendía como un manto oscuro, cubriendo el jardín de Getsemaní con un aire gélido de desasosiego. Los corazones de los discípulos, tras capturar las últimas palabras de su maestro, temblaban con una mezcla de temor y confusión. Judas, ahora consumido por su traición, se movía entre la multitud y los soldados, enfrentando una tormenta interna que lo desbordaba. ¿Había realmente en su acción un camino hacia redención? Las sombras avanzaban mientras Jesús era llevado a la fuerza. Rabí, clamó Pedro con la voz trémula, aún luchando contra lo ineludible, no te dejaremos,
pelearé hasta el fin por ti. Sin embargo, sus palabras eran profundas en su dolor, la convicción desdibujándose por el miedo que lo envolvía, y así, los 12 hombres, que habían caminado y aprendido junto a él, se dispersaron, dejando tras de sí preguntas y anhelos insatisfechos. ¿Dónde hallaremos consuelo en esta noche oscura?, murmuró Juan, el discípulo amado, con los ojos llenos de lágrimas. Tu amor, Maestro, nos sostenía. Pero Jesús, cada vez más distante físicamente, había dejado su mensaje de amor y esperanza grabado en sus corazones, mientras la corteza de lo natural se desgarraba, y el cielo parecía temblar. Los soldados ataron a Jesús. Sin embargo, en medio del tumulto, se escuchó un susurro sutil, como un murmullo del viento: la hora ha llegado, el Hijo del Hombre será entregado. El eco resonó tan fuerte que cada discípulo, en su huida, sintió que su alma se convertía en un campo de batalla, agradable y vacío. El silencio se asentó tras la captura. Abría paso a una noche llena de rumores y temores. En casa de Caifás, donde se había llevado a Jesús, el Sanedrín se reunía con una sed insaciable por justicia. Sin embargo, la justicia a ojos de los hombres es a menudo una sombra de la verdad. Este hombre ha quebrantado nuestra ley, gritó uno, es un blasfemo, debe morir. Mientras tanto, entre el tumulto de las voces acusadoras, la mirada de Jesús, firme y serena, se posó en cada uno de ellos, como una flecha de la verdad que persiste en revelar lo oculto. Jesús no solo estaba ante ellos como un acusado, era el cumplimiento de las promesas divinas. Yo soy, decía con su silencio, la luz que ha venido al mundo. Una visión brutal emergía, y en el jardín, los discípulos se aferraban a la esperanza. La voz de Pedro resonó con fuerza: no lo dejaré, aunque todos te abandonen, yo permaneceré. Pero las palabras no lograban encerrar el destino que los esperaba. Había un camino marcado que intrínsecamente debía cumplirse. En la lejanía, un gallo cantó, una señal que se entrelazaba con la profecía. La luz del alba empezaba a surgir, pero la oscuridad aún dominaba los corazones de los hombres. A través de las lágrimas de los apóstoles por la traición de Judas, un rayo de luz comenzaba a penetrar en la negrura, aunque no podían aún ver su origen. La lengua divina había hablado: no temáis, porque aún en la muerte, la vida resplandece. A cada paso que Jesús daba hacia su sacrificio, era el camino hacia la reunión final con su Creador, y su propósito era restaurar la relación perdida entre Dios y la humanidad. Los murmuros de la multitud se entrelazaron con la pregunta latente en los corazones de los discípulos: ¿qué significa todo esto para nosotros, Señor? Y mientras la noche se desvanecía, dos cosas se hicieron claras: la traición y el sacrificio estaban entrelazados en un sacrificio divino, y aún existía un rescate que más allá de su comprensión estaban por descubrir. Que incluso en la más sombría de las horas, el plan de Dios iba más allá de su visión terrenal. El ciclo de la noche acababa de comenzar, pero era solo el preámbulo de la revelación mayor que manifestaría su gloria. Lo que parecía un final inminente guardaba en sí lo sublime, un misterio que les revelaría el propósito eternamente redentor. ¿Cómo se desvelará esta historia entre tantos giros? La luz aún no había sido decretada en su plenitud. Lo que estaba por venir cambiaría el curso de la humanidad. La mañana se levantó sobre Jerusalén como un lienzo vibrante de posibilidades, pero la inquietud aún impregnaba el aire. Los discípulos, aturdidos por la traición y la inminente sentencia sobre su maestro, se agrupaban en la penumbra, desbordando temor e incertidumbre. Habían recorrido un camino de revelaciones y milagros junto a Jesús, pero la brutal realidad de su arresto los hacía sentir la fragilidad de su fe. Estaban en una encrucijada, donde todo lo que creían y esperaban podría desmoronarse en un instante. Mientras tanto, en el palacio del sumo sacerdote Caifás, los líderes religiosos se congregaban, llenos de rencor y determinación. La noche anterior había sido un torbellino de acusaciones y sospechas, y sabían que solo había un camino: condenar a Jesús. ¿Qué haremos con este hombre que ha causado tanto tumulto?
cuestionó uno de los ancianos, mientras la voz colectiva fraguaba un plan que cerraría las puertas a la gracia y la verdad que había traído. Mientras el consejo deliberaba, Jesús era arrastrado, encadenado y expuesto a burlas. Su silencio era una declaración poderosa, estaba llevando el peso de un mundo roto y necesitado de redención. No era solo un hombre arrestado, estaba allí como el Cordero de Dios, listo para tomar sobre sí los pecados de muchos, cumpliendo la antigua promesa de su sacrificio. En el patio del sumo sacerdote, Pedro se hallaba entre el grupo que observaba. Su corazón latía con ansiedad, recordando las palabras de Jesús. Aunque había prometido lealtad, la aterciopelada sombra del miedo empezaba a enredarse con su fe. Justo cuando su alma se sobresaltaba, una joven lo reconoció. «Tú también estabas con ese Galileo», dijo, acercándose con curiosidad y desconfianza. Temblando, Pedro negó. «No sé de qué hablas», respondía, pero cada palabra caía como pesadas piedras en su corazón. La presión crecía, y al escuchar el canto del gallo, recordó la advertencia de su maestro. Las profundidades de su traición se manifestaron en un dolor que superaba las palabras. Las lágrimas corrían por sus mejillas, y ese momento de negación se convirtió en un espejo de su tristeza. Mientras Pedro luchaba internamente, en el Sanedrín las voces se alzaban, reclamando acción. Caifás, con su cara endurecida, se dirigió a Jesús. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? La pregunta retumbaba en la sala. El aire se tornó pesado, cada miembro del consejo conteniendo la respiración, esperando la respuesta que ellos sabían podría marcar el destino de toda la comunidad judía. ¿Tú lo dices?, respondió Jesús, con una voz que resonó más allá del espacio físico. Las palabras eran sencillas, pero cargadas de un poder indescriptible que atravesaba los corazones de todos los presentes. A partir de ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios y viniendo sobre las nubes del cielo. Mateo 26, 64. El eco de su declaración fue como un fogonazo de luz en la oscuridad. La tragedia del momento se desplomó sobre los líderes. Su ira y miedo a perder control se convirtieron en gritos de indignación. «Ha blasfemado. ¿Qué más testigos necesitamos? Es digno de muerte», clamaron, dando paso a una sentencia que habría de retumbar a través de los siglos. Al momento de escuchar los gritos, la compasión y la tristeza chocaron en el corazón de Jesús. A pesar de la condena del mundo, su mirada siempre apuntaba hacia el amor, ofreciéndoles la oportunidad de arrepentimiento, aunque muchos permanecerían ciegos ante tal gracia. Sabía que su sacrificio no solo redimiría al presente, sino que cambiaría el curso de la historia, trascendiendo tiempos y culturas. Mientras la multitud clamaba por su muerte, la noticia alcanzó a Pedro. La mirada de Jesús se cruzó con la suya por un instante fugaz y a la vez eterno. En él habitaba un río de amor y perdón. Esa mirada sería perpetuamente grabada en el alma del apóstol, un recordatorio del costo del verdadero amor. La escena se intensificaba y las puertas comenzaban a cerrarse en torno a Jesús. Los soldados se preparaban, y la puerta de la crucifixión se asomaba. Entre murmuraciones de odio, la humanidad estaba a punto de ser confrontada con la más grandiosa muestra de amor que jamás se había conocido. Mientras esto ocurría, en un rincón lejano, un hombre llamado Simón de Cirene se encontraba en su camino hacia Jerusalén, ajeno a la devastación que sucedería. En su corazón, Dios ya había comenzado a trazar un plan. A cada paso de Jesús hacia la cruz, la revelación del misterio de la redención se acercaba aún más. El sacrificio estaba en la puerta, y el clamor de la humanidad ansiaba la salvación. La pregunta resonaba, y no podía evitarse: ¿aceptarían el sacrificio que cambiaría todo y recibirían la promesa de una nueva vida? Mientras cada paso se aproximaba a su destino, el eterno propósito de Dios comenzaba a desatarse en la historia de la humanidad, dejando la expectativa vibrando en el aire por el destello de su iluminación. La cruz era más que un final, era el inicio del verdadero triunfo de la gracia sobre el juicio, una verdad que debía ser revelada.
¿Quién lo vería? ¿Quién lo aceptaría? La historia estaba por desplegarse, y la redención aguardaba su momento de gloria.